Hay momentos en los que seguir adelante parece más difícil que rendirse. Llegan pruebas, decepciones, conflictos, cansancio, ataques y temporadas en las que el corazón comienza a decir, ya no puedo más. Y ese peligro no alcanza solamente al creyente que acaba de comenzar. También puede tocar a padres, madres, líderes y pastores que durante años han servido fielmente a Dios. Por eso necesitamos entender una verdad decisiva. La vida cristiana no se mide solamente por cómo comenzamos, sino por cómo permanecemos hasta el final. La Escritura no ignora nuestro cansancio. Al contrario, nos enseña cómo permanecer firmes cuando las fuerzas humanas parecen agotarse. Pablo conoció la persecución, la presión, la angustia y el rechazo. Sin embargo, pudo afirmar que habiendo recibido el ministerio por misericordia de Dios, no desmayaba. También exhortó a los creyentes a no cansarse de hacer el bien, porque la cosecha llega para quienes perseveran. Ese principio es fundamental. Entre la siembra y la cosecha existe un tiempo de espera. Y muchas veces es precisamente allí donde aparece el desánimo. Oramos, pero todavía no vemos respuesta. Servimos, pero no vemos fruto. Luchamos por nuestra familia, pero los problemas continúan. Intentamos hacer lo correcto y aún así llegan nuevas pruebas. Entonces surge una pregunta silenciosa. ¿Vale la pena seguir? Ese es uno de los momentos más delicados de nuestra vida espiritual. El desánimo puede detener lo que Dios quiere continuar formando en nosotros. Cuando dejamos que domine nuestro corazón, dejamos de avanzar. Nuestra fe se debilita, nuestra comunión con Dios comienza a enfriarse y las circunstancias parecen más grandes de lo que realmente son. Pero la respuesta no consiste en fingir que nada duele. Pablo nunca negó sus tribulaciones. Él mismo reconoció haber sido sometido a presiones tan intensas que llegó a sentirse sin fuerzas humanas para continuar. Sin embargo, allí descubrió algo que todo creyente necesita aprender. Cuando nuestras fuerzas terminan, no termina el poder de Dios. Hay situaciones que el Señor permite que lleguen hasta el límite de nuestra capacidad para enseñarnos que nuestra seguridad nunca estuvo en nosotros mismos. Hay momentos en los que ya no podemos cambiar a nuestros hijos. No podemos resolver nuestro matrimonio con nuestras propias fuerzas. No podemos controlar lo que otros dicen. No podemos evitar todas las pérdidas, no podemos cargar solos con cada responsabilidad. Y precisamente allí tenemos que volver nuestros ojos hacia Cristo. Señor, necesito tu ayuda. Esa oración sencilla puede convertirse en el comienzo de una renovación profunda, porque Dios nunca nos llamó a vivir dependiendo únicamente de nuestra resistencia humana. Separados de Cristo, nuestras fuerzas se agotan rápidamente. Pero cuando volvemos a Él, nuestra perspectiva comienza a cambiar. Tal vez el problema todavía esté allí, tal vez la respuesta todavía no haya llegado, pero ya no lo vemos de la misma manera. Donde antes solamente veíamos oscuridad, comenzamos a reconocer que Dios sigue presente. Donde pensábamos que todo estaba perdido, vuelve a levantarse la esperanza. Donde nuestra alma decía, no puedo la gracia de Dios, nos recuerda que Él todavía puede sostenernos. Pablo deseaba conocer no solamente a Cristo, sino también el poder de su resurrección. Ese poder no pertenece únicamente al día futuro en que los muertos serán levantados. Es también la obra de Dios que hoy fortalece al creyente, abatido restaura al cansado y levanta al que estaba perdiendo las fuerzas. Pero existe otro peligro. Cuando estamos desanimados podemos quedar demasiado concentrados en nosotros mismos. Pensamos únicamente en nuestras heridas, nuestros problemas, nuestras frustraciones y nuestras necesidades. Pablo hizo algo diferente. En medio de sus propias tribulaciones, siguió pensando en las personas que Dios había puesto bajo su cuidado. Incluso escribió con lágrimas, preocupado por fortalecerlas y mostrarles cuánto las amaba. Ahí encontramos una lección poderosa. A veces Dios comienza a sanar nuestro corazón cuando dejamos de mirar constantemente nuestro propio dolor y volvemos a amar, servir y consolar a otros. Quizá hoy tú necesitas ánimo, pero tal vez también conozcas a alguien que necesita escuchar una palabra de esperanza.
Tal vez tú estás atravesando una batalla, pero cerca de ti hay alguien que necesita una oración, una llamada, un abrazo o simplemente saber que no estás solo. Cuando Cristo ocupa nuevamente el centro, dejamos de vivir encerrados en nosotros mismos. Entonces comprendemos lo que Pablo quiso decir cuando declaró que podía estar atribulado, pero no destruido por la angustia. El problema puede existir sin gobernar nuestro corazón. La presión puede ser real sin convertirse en desesperación. La prueba puede doler sin destruir nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no depende de que todo salga exactamente como deseamos. Depende del Dios que permanece fiel aun cuando nosotros sentimos que estamos llegando al límite. Por eso, si hoy estás cansado, no tomes decisiones definitivas bajo el peso de un momento difícil. No abandones lo que Dios te llamó a hacer solamente porque todavía no ves la cosecha. Vuelve a la palabra, vuelve a la oración, vuelve a Cristo. Porque el secreto para no desmayar comienza cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y aprendemos nuevamente a depender de aquel que puede sostenernos hasta el final. Pablo podía estar atribulado sin quedar dominado por la angustia. Esa diferencia es vital. Tener problemas no significa estar abandonado por Dios. Pasar por necesidad no significa que el Señor haya perdido el control. La angustia aparece cuando dejamos que la prueba ocupe toda nuestra mente hasta convencernos de que no existe salida. Entonces llegan las preguntas: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Qué será de mi familia? Pero el creyente no enfrenta la vida solo. Tenemos al Dios que creó los cielos y la tierra. El mismo Dios que nos llamó es quien permanece con nosotros en medio de la presión. Por eso la fe no consiste en negar la realidad, sino en enfrentarla desde una realidad mayor. Dios sigue siendo fiel. Pablo escribió que estaban atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desamparados. Podían atravesar necesidades, persecución, cansancio, rechazo, buena fama o mala fama, tristeza o escasez, y aún así continuar sirviendo. La vida cristiana tiene esa paradoja. Podemos llorar y seguir teniendo esperanza. Podemos ser débiles y continuar sostenidos. Podemos perder muchas cosas y todavía poseer el tesoro más grande, Cristo. Esto se vuelve especialmente serio para quienes tienen responsabilidad espiritual. Ser pastor, líder o servidor de Dios no significa entrar en una vida cómoda. Cuanto mayor es la responsabilidad, mayor debe ser la vigilancia del corazón. Cuando un líder cae, rara vez cae solo. Su familia sufre, la iglesia sufre. Las personas que confiaron en su testimonio pueden quedar heridas. Por eso, quienes sirven deben cuidar su comunión con Dios, vivir en santidad y recordar constantemente que el ministerio no pertenece al hombre, sino al Señor. Y también la iglesia debe orar por quienes la pastorean. Nadie es invulnerable. Todos necesitamos gracia. Todos necesitamos permanecer cerca de Cristo. Además, nuestra vida es breve. Nadie sabe cuánto tiempo le queda. Podemos hacer planes para mañana, pero solamente Dios conoce nuestros días. Por eso la pregunta importante no es cuánto acumularemos, sino qué clase de legado espiritual dejaremos. Tal vez no podamos dejar grandes riquezas a nuestros hijos, pero podemos dejarles algo mucho más valioso: una fe verdadera, un testimonio limpio, el amor por la palabra, la certeza de que Jesucristo vale más que todo lo que este mundo puede ofrecer. Y aquí aparece uno de los grandes secretos para no desmayar. Pablo sabía que había recibido un llamamiento de Dios. No servía porque buscara reconocimiento, no continuaba porque todo fuera fácil, permanecía porque entendía que su ministerio había nacido de la misericordia del Señor. Cuando olvidamos el llamamiento, el cansancio comienza a parecer más grande que el propósito. Pero cuando recordamos quién nos llamó, recuperamos perspectiva. Dios no nos llamó primero para conquistar prestigio, dinero o admiración. Nos llamó para conocerlo, para seguirlo, para servirlo, para vivir para aquello que tiene valor eterno. Todo lo visible desaparecerá. Los títulos pasan, las posesiones se deterioran, la fama termina. Pero las almas tienen valor eterno delante de Dios.
Por eso quien sirve al Señor debe recordar que las personas nunca son propiedad del pastor ni del líder, son del Señor. Nosotros solamente somos administradores. Nuestra responsabilidad es señalar el camino, enseñar la verdad, exhortar con amor y permanecer fieles a la palabra. Y cuando llegan ataques sin comprensión o rechazo, debemos recordar que nuestro Maestro también fue rechazado. No somos mayores que Cristo. Entonces, cuando sientas que ya no puedes continuar, pregúntate, ¿quién me llamó? Si fue Dios quien puso este propósito en tu vida, no dependa solamente de tus fuerzas para cumplirlo. Vuelve a Él, porque muchas veces el desánimo comienza cuando perdemos conciencia del llamado y comenzamos a alejarnos de la comunión con el Señor. Y ahí está el verdadero peligro. Podemos estar muy ocupados haciendo cosas para Dios y al mismo tiempo estar alejándonos de Dios. Podemos tener actividades, reuniones, responsabilidades y proyectos, pero haber descuidado la oración y la palabra. Eso fue precisamente lo que Cristo reprochó a la iglesia de Éfeso. Había trabajo, perseverancia y esfuerzo, pero el primer amor se había enfriado. El activismo nunca puede reemplazar la comunión. Dios no busca solamente nuestras manos ocupadas, busca nuestro corazón. Todo servicio verdadero debe nacer de estar cerca de Él. Primero la presencia de Dios, después el ministerio, primero la palabra, después la actividad, primero la comunión, después el fruto, porque cuando ese orden se pierde tarde o temprano, también se pierden las fuerzas. Y cuando volvemos a ponerlo en orden, algo comienza a renovarse dentro de nosotros. Aunque nuestro cuerpo se desgaste, el creyente no tiene por qué deteriorarse por dentro. Pablo escribió que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Ahí encontramos otro secreto para no desmayar. Todo lo que vemos alrededor está sujeto al paso del tiempo. El cuerpo envejece, las fuerzas disminuyen, las posesiones se deterioran, las etapas de la vida cambian, nada material permanece para siempre. Por eso debemos aprender a agradecer lo que Dios nos permite disfrutar hoy. Disfruta a tu familia, valora a tus hijos mientras están cerca, agradece las pequeñas bendiciones. No necesitas tenerlo todo para vivir con gozo. El verdadero gozo no depende de cuánto poseemos, sino de saber que Dios está con nosotros. Pero mientras lo exterior cambia, Dios quiere realizar una obra más profunda dentro de nosotros. Quiere renovarnos, restaurar lo que el pecado deformó, transformar nuestra manera de pensar, limpiar nuestro corazón, hacernos cada día más semejantes a Cristo. Ese crecimiento no ocurre automáticamente. Podemos llevar muchos años diciendo que somos cristianos y continuar atrapados en los mismos resentimientos, temores, hábitos y reacciones. El tiempo dentro de una iglesia no garantiza madurez espiritual. La verdadera pregunta es otra. ¿Estoy avanzando? ¿Hay más paz en mí? ¿Más dominio propio? ¿Más amor? ¿Más obediencia? Conozco mejor a Dios que hace algunos años la prosperidad bíblica no consiste únicamente en tener más cosas. También significa avanzar espiritualmente. No permanecer dando vueltas siempre alrededor de los mismos pecados. No quedarse detenido en el mismo lugar. Dios quiere conducirnos hacia adelante, pero cada persona debe decidir si permitirá que Él transforme su vida. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Podemos escuchar la palabra y obedecerla, o podemos insistir en nuestra propia voluntad. Dios habla, advierte, corrige y llama, pero nosotros somos responsables de responder. Por eso Pablo habla de revestirnos del nuevo hombre renovado conforme a la imagen de su Creador. ¿Y cómo ocurre esa renovación? Conociendo a Dios, no solamente sabiendo cosas acerca de Él, conociéndolo verdaderamente. Jesús enseñó que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Y dónde aprendemos a conocerlo? En su palabra. Cuando abrimos las Escrituras con un corazón dispuesto, Dios comienza a transformar nuestra mente. Tal vez no percibimos el cambio inmediatamente. Es parecido a una semilla sembrada bajo tierra. Durante un tiempo
parece que nada sucede, pero debajo de la superficie hay vida. Después aparece el fruto. Lo mismo ocurre cuando permanecemos diariamente en la palabra. Dios trabaja en lugares de nuestro corazón que muchas veces nosotros mismos no alcanzamos a ver. Nos da discernimiento, corrige pensamientos equivocados, fortalece nuestra fe, produce paciencia, nos enseña a reaccionar de otra manera. Y después de algún tiempo descubrimos que aquello que antes nos destruía ya no tiene el mismo poder sobre nosotros. Tenemos más paz, más estabilidad, más confianza en Dios. Eso es renovación interior. Pero aquí debemos tener cuidado. No podemos sustituir la comunión con Dios por actividad religiosa. Podemos servir mucho y orar poco. Podemos trabajar para la iglesia y casi no abrir la Biblia. Podemos hablar de Cristo mientras nuestro corazón se está alejando de Él. Eso siempre termina debilitándonos. La fuerza espiritual no nace de una agenda llena, nace de una vida cerca de Dios. Pablo podía continuar porque su comunión con el Señor renovaba constantemente sus fuerzas. Y eso también necesitamos nosotros. Hay días en los que llegamos cansados, los problemas familiares pesan, las responsabilidades se acumulan, las personas nos decepcionan, nuestra mente comienza a cargar situaciones que no podemos resolver. Entonces debemos reconocer una verdad sencilla. Nosotros no somos Dios, no podemos controlar todas las circunstancias, no podemos cambiar todos los corazones, no podemos solucionar cada problema, pero sí podemos llevar nuestras cargas al Señor. Cristo dijo que quienes están trabajados y cargados pueden venir a Él y encontrar descanso. Sin embargo, muchas veces oramos y después volvemos a recoger la misma carga. Seguimos cargando resentimientos, heridas, preocupaciones, palabras que otros dijeron, situaciones que ya no podemos cambiar. Y esa carga termina amargando el corazón. Entregar algo a Dios significa dejar de vivir dominados por ello. Señor, esto supera mis fuerzas, lo pongo en tus manos. Eso no significa irresponsabilidad, significa reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Hay cargas que debemos enfrentar, pero existen otras que nunca fuimos llamados a llevar solos. Cuando aprendemos a depositarlas delante de Cristo, el corazón comienza a respirar nuevamente. Por eso la renovación interior necesita dos cosas que nunca debemos abandonar: la palabra y la oración. La palabra transforma nuestra mente. La oración descarga nuestro corazón. Una nos muestra quién es Dios. La otra nos enseña a depender de Él. Y cuando ambas forman parte de nuestra vida diaria, podemos estar cansados físicamente sin quedar destruidos espiritualmente. Podemos sentir el peso de la batalla y aún así continuar, porque mientras lo exterior se desgasta, Dios sigue haciendo algo nuevo dentro de nosotros. Hay otra razón por la que Pablo podía permanecer firme. Sabía que pertenecía a Dios. Él habla del Espíritu Santo como garantía de lo que Dios ha prometido. Eso produce confianza, no una confianza ingenua, no la idea de que nunca tendremos problemas, sino la certeza de que Dios no abandona a los suyos. Cuando sabes que has sido llamado por Dios, que Él te está renovando y que su Espíritu obra en ti, puedes caminar aun cuando todavía no veas la respuesta. Pablo dijo que vivimos por fe y no por vista. Ahí está una de las grandes batallas del creyente. La vista dice, todo está mal, la situación no cambia, no hay salida, ya es demasiado tarde. Pero la fe recuerda que Dios sigue siendo fiel, aunque nuestros ojos todavía no vean el resultado. Gálatas nos exhorta a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo llegará la cosecha si no desmayamos. El problema es que nosotros queremos resultados inmediatos. Oramos hoy y queremos respuesta mañana. Sembramos y queremos cosechar enseguida. Obedecemos y esperamos que todo se acomode rápidamente. Pero Dios también trabaja durante la espera. Forma paciencia, purifica nuestras motivaciones, corrige nuestra dependencia, nos enseña a confiar en Él
y no solamente en sus bendiciones. Por eso, si hoy te encuentras en una temporada donde parece que nada cambia, no confundas silencio con abandono. Dios no ha dejado de trabajar, tal vez tú no puedas verlo todavía, pero la fidelidad de Dios no depende de nuestra percepción. Pablo podía vivir confiado porque sabía que su vida no terminaba en este mundo. Mientras estamos en este cuerpo, caminamos por fe, pero nuestra esperanza final está en estar con el Señor. Eso cambia completamente nuestra manera de enfrentar las pruebas. Cuando una persona vive solamente para esta vida, cualquier pérdida parece definitiva. Si pierde dinero, siente que perdió todo. Si pierde reconocimiento, siente que su valor desapareció. Si envejece, piensa que su mejor tiempo terminó. Pero el creyente mira más lejos. Nuestra historia no acaba aquí. Nuestro destino es eterno. Por eso la esperanza cristiana no consiste solamente en que Dios arregle nuestras circunstancias presentes. Nuestra esperanza más grande es Cristo mismo, estar con Él. Permanecer para siempre en su presencia. Cuando esa verdad ocupa nuevamente el corazón, muchas cosas que antes parecían enormes comienzan a perder su poder. Los problemas siguen siendo reales. El dolor sigue siendo dolor. Pero ya no vivimos como si esta tierra fuera nuestro destino final. Pablo incluso expresaba el deseo de estar con el Señor. No porque despreciara la vida, sino porque comprendía que la comunión perfecta con Cristo era infinitamente mejor que cualquier cosa que este mundo pudiera ofrecer. Aquí debemos examinarnos. ¿Dónde está realmente nuestro corazón? ¿En las cosas de arriba? ¿O estamos tan aferrados a este mundo que pensamos poco en la eternidad? Podemos decir que creemos en Cristo y al mismo tiempo vivir como si esta vida fuera todo lo que existe. Trabajar, comprar, acumular, buscar reconocimiento, hacer planes y casi nunca pensar en el día en que estaremos delante del Señor. Eso debilita nuestra perspectiva espiritual, pero cuando recordamos la eternidad, aprendemos a vivir el presente con mayor sabiduría. Amamos mejor, perdonamos más rápido, valoramos lo que verdaderamente importa. Dejamos de desgastarnos por cosas pequeñas y entendemos que ninguna prueba presente puede compararse con la gloria que Dios ha preparado para los que permanecen en Cristo. Nuestro cuerpo envejece, se desgasta, un día dejará de funcionar, pero nuestra esperanza no está encerrada en este cuerpo. Pertenecemos a Cristo. Por eso el creyente no necesita vivir dominado por el miedo a perderlo todo. En Cristo lo mejor todavía está delante. Esa esperanza sostiene cuando la tierra parece inestable, cuando llegan enfermedades, cuando aparecen pérdidas, cuando nuestras fuerzas disminuyen, cuando sentimos que una etapa termina, podemos continuar diciendo: Señor, sigo confiando en ti, no porque comprendamos cada detalle, sino porque conocemos a aquel que sostiene nuestra vida. La fe madura no necesita ver todo el camino, necesita saber quién va delante. Y mientras nuestros ojos permanezcan puestos en Cristo, podremos seguir avanzando, aunque todavía atravesemos el valle. Porque el creyente no camina hacia la oscuridad, camina hacia una esperanza eterna. Finalmente, Pablo revela otro secreto para no desmayar, aprender a mirar más allá de lo visible. En 2 Corintios 4, 1, 8, enseña que no debemos fijar nuestros ojos solamente en las cosas que vemos, porque lo visible es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Ese principio cambia nuestra manera de enfrentar la vida. Si observamos únicamente lo que ocurre alrededor, fácilmente podemos perder la paz. Vemos violencia, crisis, confusión moral, familias destruidas, gobiernos incapaces de ofrecer respuestas definitivas. Incluso dentro del mundo religioso podemos encontrar errores, decepciones y enseñanzas que se apartan de la palabra. Si nuestra esperanza depende de que todo alrededor funcione correctamente, tarde o temprano terminaremos desanimados. Por eso el creyente necesita aprender dónde colocar sus ojos: en Jesús. Muchas veces el desánimo aparece porque esperamos demasiado de las personas. Esperamos que nunca fallen, que siempre respondan correctamente, que siempre comprendan nuestras necesidades. Pero los seres humanos cambian, se equivocan y decepcionan. Cristo permanece. Nuestro ejemplo nunca fue un hombre, nuestro modelo es Jesucristo. Pedro entendió esta verdad de una manera inolvidable.
Cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua, Pedro avanzó mientras mantenía sus ojos puestos en él. El viento seguía soplando, las olas continuaban allí, pero Pedro caminaba. El problema comenzó cuando dejó de mirar a Cristo y permitió que la tormenta dominara su atención. Entonces comenzó a hundirse. Eso mismo puede sucedernos espiritualmente. Mientras contemplamos solamente nuestros problemas, estos parecen crecer. Mientras pensamos constantemente en aquello que otros hicieron, aumenta el resentimiento. Mientras observamos únicamente nuestras limitaciones, aumenta el miedo. Pero cuando volvemos nuestros ojos hacia Cristo, recuperamos la perspectiva. La tormenta quizá no desaparezca inmediatamente, pero ya no caminamos solos dentro de ella. Jesús sigue siendo Señor sobre aquello que nosotros no podemos controlar. Por eso la pregunta no es solamente ¿qué está ocurriendo alrededor de mí? La pregunta más importante es ¿dónde están puestos mis ojos? Si están puestos en las circunstancias, vivirás dependiendo de cómo cambien las circunstancias. Si están puestos en las personas, tu estabilidad dependerá de cómo te traten. Pero si están puestos en Cristo, tendrás un fundamento que no cambia. Él es fiel. Él no abandona a los suyos. Él permanece cuando otros se van. Él sostiene cuando nuestras fuerzas disminuyen. Y esta mirada también nos recuerda la eternidad. Todo lo que hoy parece tan grande terminará pasando. Las pruebas pasarán. Las posesiones pasarán. Los conflictos pasarán. Nuestro propio cuerpo pasará. Pero Cristo permanece para siempre. Por eso no debemos permitir que algo temporal destruya nuestra fidelidad eterna. No entregues tu comunión con Dios por una decepción. No abandones tu llamado por una temporada difícil. No permitas que la conducta de otras personas determine tu relación con Cristo. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue obedeciendo, porque no es la ausencia de tormentas lo que mantiene firme al creyente. Es mantener los ojos puestos en Jesús en medio de ellas, y cuando aprendemos a hacerlo, podemos atravesar circunstancias que antes nos habrían destruido, no porque seamos más fuertes, sino porque descubrimos que nuestra fuerza está en Él. El mundo puede cambiar, las personas pueden fallar, las circunstancias pueden sacudirnos, pero Jesucristo continúa siendo nuestra esperanza. Y mientras permanezcamos cerca de Él, podremos llegar al final sin quedar consumidos por la amargura, el resentimiento o el desánimo. Fiel es el que prometió. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza no descansa en nuestras propias fuerzas. Gracias porque somos tus hijos y porque por medio de Jesucristo nos has dado una esperanza viva. La resurrección de Cristo nos recuerda que nuestra historia no termina en el cansancio, en la prueba, ni en la muerte. Tenemos una herencia eterna, una esperanza que no se corrompe, una promesa que este mundo no puede destruir. Pero debemos comprender algo esencial. No podemos permanecer firmes separados de Dios. No somos suficientes por nosotros mismos. Nuestra voluntad se debilita, nuestras emociones cambian, nuestras fuerzas se agotan. Por eso necesitamos permanecer cada día cerca del Señor. Necesitamos su palabra, necesitamos oración, necesitamos aprender a depender de Él. El creyente que intenta enfrentar todas sus batallas con fuerza humana terminará agotado, pero quien espera en Dios recibe nuevas fuerzas. Isaías describe a quienes esperan en el Señor como aquellos que levantan alas como las águilas. Esa imagen revela una verdad profunda. Cuando permanecemos demasiado cerca del problema, parece enorme. Todo nuestro horizonte queda ocupado por aquello que nos preocupa. Pero cuando Dios eleva nuestra perspectiva, comenzamos a ver las circunstancias desde otro lugar. El problema sigue existiendo, pero deja de ocupar el trono de nuestro corazón. Desde arriba, aquello que parecía imposible comienza a verse pequeño delante de la grandeza de Dios. Eso es lo que necesitamos cuando sentimos que vamos a desmayar. No solamente una solución inmediata,
Necesitamos una perspectiva más alta. Necesitamos recordar quién es Dios, quiénes somos en Cristo y hacia dónde nos está llevando. Cuanto más conocemos al Señor, menos poder tienen las circunstancias para gobernarnos. Cuanto más permanecemos en su palabra, más firme se vuelve nuestra fe. Cuanto más aprendemos a descansar en Él, menos espacio queda para la desesperación. No porque desaparezcan todas las pruebas, sino porque dejamos de enfrentarlas solos. Por eso cuando sientas que ya no puedes más, no te alejes de Dios. Acércate más. Cuando tu alma esté cansada, no abandones la palabra. Ábrela. Cuando no sepas qué hacer, ora. Cuando tengas miedo, recuerda sus promesas. Cuando las fuerzas disminuyan, espera en Él. Porque Dios no nos sostiene solamente al comienzo del camino. Él quiere sostenernos hasta el final. Y aquellos que permanecen cerca de Cristo descubrirán que su gracia sigue siendo suficiente incluso en los días más difíciles. Tal vez llegaste hasta aquí cansado, desanimado o simplemente buscando una respuesta. Pero la respuesta más profunda no está en una técnica para sentirte mejor, y está en Cristo. Dios no te llama primero a una religión, sino a reconciliarte con Él por medio de Jesucristo. En la cruz, Cristo entregó su vida para que el pecador pudiera recibir perdón y acercarse al Padre. Por eso, antes de pensar solamente en cómo superar tus problemas, necesitas preguntarte algo más importante: ¿a quién pertenece tu vida? Puedes aprender principios, escuchar sermones y conocer versículos, pero si tu corazón permanece lejos de Dios, tarde o temprano volverás a sentirte vacío. La verdadera fortaleza comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de Cristo. Si has vivido lejos de Dios hoy, puedes volver. Reconoce tu pecado. Arrepiéntete sinceramente. Deja de justificar aquello que sabes que está mal. Y mira la cruz. Cristo murió por pecadores, resucitó y ofrece una vida nueva a quienes vienen a Él con fe. No necesitas presentarte perfecto. Necesitas presentarte rendido, porque Dios no desprecia al corazón que reconoce su necesidad. Tal vez has intentado sostener tu vida solo durante demasiado tiempo. Hoy puedes decir: Señor, ya no quiero seguir lejos de ti. Ese puede ser el comienzo de una nueva historia, no una vida sin pruebas, sino una vida donde ya no tendrás que enfrentarlas separado de Dios. Si hoy reconoces que necesitas volver a Dios, no endurezcas tu corazón. Puedes hablar con Él ahora mismo. Señor, reconozco que he pecado y que necesito tu perdón. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y que resucitó. Hoy pongo mi vida en tus manos. Perdóname, límpiame y enséñame a vivir para ti. Cuando mis fuerzas se acaben, recuérdame que tu gracia permanece. Cuando llegue el desánimo, ayúdame a mantener mis ojos en Cristo. Renueva mi corazón por medio de tu palabra. Dame fe para perseverar, obediencia para seguirte y fuerzas para terminar fielmente el camino que has puesto delante de mí. No quiero vivir dominado por el miedo, la amargura ni la desesperación. Quiero caminar contigo. Sostén mi vida hasta el final. En el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerda esto: las pruebas llegarán. Habrá temporadas difíciles. Tal vez incluso habrá momentos en los que sentirás que tus fuerzas desaparecen, pero no necesitas rendirte. Recuerda tu llamado. Permanece cerca de Dios. Renueva tu interior cada día. Camina por fe y no solamente por lo que tus ojos ven. Y sobre todo, mantén tu mirada puesta en Jesucristo. Porque el secreto para no desmayar no está en convertirte en una persona invencible. Está en permanecer unido a aquel que nunca se cansa, nunca pierde el control y nunca abandona a los que confían en Él. Si permaneces en Cristo, podrás atravesar la tormenta sin perder la esperanza. Podrás llorar sin abandonar la fe. Podrás caer de rodillas sin quedarte derrotado. Y cuando llegue el final, podrás mirar atrás y reconocer que no fueron tus fuerzas las que te sostuvieron. Fue la gracia de Dios.